En esta parte de la diapositiva nos están mostrando la regulación de la síntesis de los ácidos grasos. Entonces, recordemos que a partir de acetil-CoA, que puede provenir de glucosa o de los aminoácidos cetogénicos, se produce la acetil-CoA, la cual se condensa con oxalacetato para producir citrato, y el citrato es transportado al citosol, y en el citosol el citrato produce nuevamente acetil-CoA, la cual se puede convertir en malonil-CoA, que junto con más acetil-CoA y más malonil-CoA nos lleva a la síntesis de los ácidos grasos. Entonces, factores que induzcan la entrada de glucosa, como aquí nos muestran la insulina, que por ejemplo en el músculo esquelético, en el músculo cardíaco y en el tejido adiposo, eh, hacen que aumente el número de transportadores GLUC4 en la membrana de estas células. Eso aumenta el flujo de glucosa al interior de esas células. Eso no ocurre, por ejemplo, en los hepatocitos. Una vez entra la glucosa por la glicólisis se convierte en piruvato. El piruvato, por acción de la piruvato deshidrogenasa, se nos puede convertir en acetil-CoA. Entonces ahí nos están mostrando otro punto de regulación de la insulina, desfosforilando la piruvato deshidrogenasa, porque desfosforilada la enzima está activa. Entonces la insulina activa una fosfatasa de la piruvato deshidrogenasa junto con calcio. Entonces hace que la proteína fosforilada en forma inactiva pase a proteína desfosforilada en forma activa. Una vez se produce el acetil-CoA, se condensa con el oxalacetato en una reacción catalizada por la citrato sintasa para producir citrato. El citrato se exporta del interior de la mitocondria al citosol, y en el citosol el citrato produce oxalacetato y vuelve a producir acetil-CoA. La acetil-CoA, por acción de la acetil-CoA carboxilasa, entonces nos produce malonil-CoA. Esta acetil-CoA carboxilasa entonces presenta varios tipos de regulación. Unas son regulaciones de tipo alostérico por el citrato y por los ácidos grasos. Entonces los acil-CoA nos producen despolimerización de la acetil-CoA carboxilasa y por lo tanto inactivación de la enzima, mientras el citrato nos produce polimerización y por lo tanto activación de la acetil-CoA carboxilasa. Ahora, hay regulación de la enzima también por modificaciones covalentes, básicamente por fosforilaciones. Entonces, la enzima quinasa dependiente de AMP es activada porque aumentan en la célula las concentraciones de AMP sobre las concentraciones de ATP. Entonces esto lleva a la activación de la quinasa. Entonces si hay déficit de ATP no tendría lógica que se sinteticen ácidos grasos. Entonces por eso cuando hay un déficit energético en las células se aumentan las concentraciones de AMP, y activando a la quinasa dependiente de AMP inhibe la actividad de la acetil-CoA carboxilasa y por lo tanto la síntesis de ácidos grasos. En condiciones de ayuno o de estrés, entonces se producen hormonas como el glucagón y la epinefrina que llevan a la producción de AMP cíclico, que activa la quinasa dependiente de AMP cíclico, que también fosforila e inactiva la acetil-CoA carboxilasa. Hay un mecanismo que describen en el libro que nos dicen la insulina hace que se disminuya la síntesis de ácidos grasos. Si la insulina hace que bajen los niveles de ácidos grasos en forma de acetil-CoA, entonces se bajan los niveles de acetil-CoA, se elimina el efecto inhibitorio de estos ácidos grasos sobre la acetil-CoA carboxilasa. Entonces la insulina lo que hace es aumentar la actividad de la acetil-CoA carboxilasa y por lo tanto aumentar la síntesis de ácidos grasos en las células animales. En esta parte de la diapositiva nos están mostrando la biosíntesis de los triglicéridos. Entonces nos dicen
Cuando hay glicólisis, entonces la glucosa produce piruvato, el piruvato produce oxaloacetato, fosfenolpiruvato, se puede producir dihidroxiacetona fosfato, y la dihidroxiacetona fosfato puede producir glicerol fosfato. Entonces, el glicerol fosfato también se puede producir por una reacción en la cual se fosforila el glicerol. Entonces, nos cuentan en el libro que en condiciones de ayuno o inanición, como la glicólisis está inhibida, entonces no se inicia la síntesis de dihidroxiacetona fosfato a partir de glucosa, sino lo hace a partir de piruvato. Entonces la síntesis de piruvato a partir de de la dihidroxiacetona fosfato se conoce con el nombre de gliceroneogénesis. Entonces el piruvato, por acción de la piruvato carboxilasa, se nos convierte en oxaloacetato. El oxaloacetato, por acción de la fosfenolpiruvato carboxiquinasa, se convierte en fosfenolpiruvato, y el fosfenolpiruvato se nos convierte en la dihidroxiacetona fosfato. Básicamente esta es la reacción que predomina en los adipocitos. Posteriormente, en células, por ejemplo, como los adipocitos, la dihidroxiacetona fosfato, en una reacción catalizada por la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, utilizando equivalentes reducidos en la forma de NAD y produciendo NAD. Entonces esto es una reacción de reducción. Quien da los electrones es el NADH. Entonces se nos sintetiza el glicerol 3-fosfato. Ahora, ¿por qué predominan los adipocitos? Porque los adipocitos carecen de la glicerol quinasa, que es la que cataliza la fosforilación del glicerol a expensas de ADP, produciendo ADP para producir el glicerol 3-fosfato. Una vez se produce el glicerol 3-fosfato, entonces por acción de la glicerofosfato aciltransferasa, entonces el glicerol 3-fosfato se fusiona con dos ácidos grasos para producir el ácido fosfatídico, que es el glicerol fosforilado en el carbono 3, y en los carbonos 1 y 2 están unidos estos dos ácidos grasos que reaccionaron en forma de acil-CoA. Entonces se produce el ácido fosfatídico y el diacil, o que también dicen en el libro se llama el diacilglicerol 3-fosfato. Posteriormente, entonces hay una hidrólisis, se pierde el grupo fosfato para producir 1,2-diacilglicerol. Diacilglicerol que posteriormente se condensa aquí un ácido graso a expensas de acil-CoA para producir los triacilgliceroles o triglicéridos.